Buenas tardes, hoy vamos a hablar de lo que son o lo que es el contraexamen de testigos. Antes de empezar con el contraexamen, vamos a tener que respondernos todas estas preguntas y también vamos a hablar de un poco de las herramientas que tenemos. Lo primero, obviamente, que tenemos que respondernos es ¿qué es? Bueno, ¿qué es el contraexamen? Es el trabajo que el litigante tiene que realizar con los testigos de la contraparte. Van a ver que en el examen directo lo que se trata es de traer información, de acreditar al testigo, de que el testigo pueda, pueda traer información al proceso. En el contraexamen es todo lo contrario. ¿Qué es lo que vamos a buscar en un contraexamen? Bueno, primero vamos a buscar identificar puntos débiles del testigo. Segundo, lo que vamos a buscar es también identificar las contradicciones, es decir, los puntos débiles y las contradicciones. En tercero, vamos a hacer notar estas contradicciones y puntos débiles al jurado o al tribunal que estuviera juzgando. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo esto? Que el jurado pueda dimensionar cuál es la calidad real de ese testimonio o del testigo que está brindando la contraparte. Sí, vamos a ver cuál de porcentaje es verdad, cuál es mentira, qué es tan creíble, qué es no creíble, y con esto él pueda dimensionar esta calidad. ¿Cómo vamos a preparar un contraexamen? La primera pregunta que tiene que hacerse el litigante al momento de preparar su estrategia de cómo va a trabajar con la prueba de la contraparte es cuál es la necesidad de contraexaminar que existe con cada uno de los testigos propuestos. Porque vamos a ver que si los testigos propuestos afectan nuestra teoría del caso, o sea, la teoría del caso propio, bueno, es probable que tengamos que buscar líneas de contraexamen. También, si los testigos propuestos apoyan en forma esencial la teoría del caso de la contraparte, también es probable que tengamos que buscar eh, líneas de contraexamen. Ahora, si vemos que los testigos no aportan nada esencial, no están perjudicando mi teoría del caso, en ese caso tal vez no va a ser necesario buscar líneas de contraexamen. En caso de que nosotros digamos, sí, hay que hacerlo, bueno, tendríamos que buscar o determinar cuáles son mis objetivos para cada uno de estos testigos. ¿Qué tipo de objetivos tenemos? Bueno, hay objetivos sobre el testigo, puede ser sobre el testimonio, y una que es menos normal, que es también la producción de información, pero también es posible. Cuando hablamos eh, de objetivos sobre el testigo, nos estamos refiriendo a ver la credibilidad. Vamos a decir, este testigo está yendo a mentir o tiene algún interés por esto, ¿sí? Estamos buscando, en ese objetivo estamos tratando o buscando desacreditar al testigo. Sobre el testimonio, ahí no vamos a decir que él vino a mentir porque quiere. Él puede estar convencido de lo que está diciendo, pero vamos a ver que hay ciertas condiciones que hacen menos creíble su relato. ¿De qué estamos hablando? Puede ser de condiciones de percepción interna, cuando estamos hablando de condiciones internas, estamos hablando de cómo es su visión. Usted utiliza anteojos. Ese día no estaba usando anteojos. ¿A qué distancia estaba? ¿Sí? Son las condiciones internas de la persona para percibir ese hecho que él puede ser que esté seguro, pero en realidad hay ciertas condiciones que a nosotros nos hace creer que es posible que no sea tan real. Después tenemos las condiciones externas que ya son del medio, es decir, cómo estaba el tiempo, se veía, estaba nublado, había luz, que también hacen lo mismo que el anterior, ver que tal vez no es tan real o tan creíble lo que ese testigo está contando, que puede estar súper seguro de lo que está contando. Y producción de información, como dije, no es algo tan común, pero puede pasar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta, si nosotros estamos queriendo producir información, es decir, que ese testigo nos acredite alguna proposición fáctica, no podemos tener también algo sobre el testigo, es decir, no podemos desacreditarlo al decir él está mintiendo y después querer
que verifique proposiciones fácticas sobre nosotros. Hay que ver o buscar la coherencia en eso. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Vamos a tener las preguntas sugestivas, ¿sí? Y vamos a tener las preguntas cerradas. Siempre hay que tener en cuenta que en el contraexamen estamos frente a un testigo hostil. ¿Qué es el testigo hostil? Bueno, es un testigo que sabe que nuestra tarea va a ser cuestionarlo a él, sea o a su testimonio también, y entonces va a intentar por todos los medios que esté defenderse, ¿sí? La versión que ya introdujo en el examen directo. Recuerden que primero viene el examen directo y después nuestro contraexamen. Entonces, nosotros mediante el contraexamen tenemos que mantener el control de nuestro interrogatorio. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, mediante preguntas sugestivas y preguntas cerradas. ¿Por qué nos recomendamos las preguntas abiertas? Bueno, porque va a dar un ámbito para que este testigo se defienda. Entonces, nuestra herramienta más útil y nuestra estrella del contraexamen siempre va a ser la pregunta sugestiva. Vamos a ver un videito. Bien, ahí van a ver dos cosas. Primero, que debe ser sobre un solo punto, por eso yo le iba marcando. Ahí va una pregunta sobre un punto y después vino otra pregunta. Van a ver que las preguntas sugestivas se hacen con tono de pregunta, pero en realidad ya estamos haciendo una afirmación dentro de nuestra propia pregunta. Ya está la respuesta. ¿Usted usa lentes? Sí. ¿Esos lentes los usa para ver de lejos? Sí. Ahora, si nosotros queremos una respuesta negativa, sería, ¿usted no usa lentes? La respuesta es no. ¿Usted no los usa para ver de lejos? La respuesta es no. Y por cada punto de información se tiene que realizar una pregunta. Porque no podemos poner muchas preguntas, por ejemplo, decirlo, usted usa lente y esos lentes son para ver de lejos, estaríamos haciendo una pregunta compuesta. ¿Por qué? Porque puede ser que el testigo sí use lentes, pero no los usa para ver de lejos. Entonces, eso es una pregunta compuesta y es objetable. Es un tema que van a tratar mejor en el video de objeciones, pero esta es la forma de preguntar. También podemos usar una pregunta cerrada. Las preguntas cerradas lo que vamos a hacer es requerir al testigo una porción específica de información, ¿sí? Sobre un cierto tema. El testigo no está libre de decir lo que quiera, como es una pregunta abierta, como ser una pregunta abierta, porque el que lo está examinando ya lo está redireccionando, lo está direccionando hacia un punto en concreto. Entonces acá ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre una pregunta cerrada y una sugestiva? Bueno, la sugestiva se va a reducir la respuesta a un sí o a un no. Las cerradas, en cambio, van a restringir el ámbito de respuesta, ¿sí? Por ejemplo, preguntarle qué marca es el auto que usted posee. Un Toyota. Es información que ustedes saben que tienen y que tienen cómo respaldarlo. Por ejemplo, también podríamos preguntarlo que ustedes mostrándoles una imagen, decirle, antes de Josefina Míguez, ¿cuántas personas hay? ¿Sí? Ahí no es una sugestiva porque vos no le estás preguntando, ¿hay una persona? Esa sería sugestiva. Ahora, como nosotros nos estamos cambiando a pregunta cerrada, sería ¿cuántas personas hay antes de Josefina? Hay una sola respuesta posible, que es una, eh, y nosotros sabemos, es una respuesta obvia porque nosotros se lo estamos mostrando. Esto también es importante destacar, cuando estamos haciendo una pregunta sugestiva, si bien nosotros siempre hacemos la sugerencia o formulamos la pregunta con una respuesta sí o no, en caso de que no salga su respuesta sí o no, pero a ustedes de igual manera les sirve la respuesta, pueden dejarla pasar como fue en el video como en el caso del video,
que le respondió lo que él estaba queriendo que responda, pero con otras palabras, no específicamente con un sí y con un no. También otra cosa que recomendamos es siempre en los contraexamen tiene que haber un ritmo, ¿sí? Una pregunta detrás de otra y siempre nosotros controlamos al testigo. Si nuestro testigo se empieza a poner muy hostil en el sentido de que empieza a dar explicaciones, no empieza a decir cosas de más, el último recurso que ustedes tienen que utilizar es decirle responda por sí o por no. Cuando ustedes usaron eso es porque ya todas las herramientas previas nos les sirvió. Siempre hablamos de una estructura temática. ¿Qué es una estructura temática o cómo se construye? Bueno, tiene que identificar los puntos sobre los que se quiere cuestionar el testimonio y pensar en un argumento que quiera construir en su alegato de clausura y desagregar ese argumento en tantas preguntas sugestivas de un solo punto. ¿Qué quise decir acá? Parece un trabalengua, pero no. Les doy este ejemplo. Nuestro punto acá es la hora de realización de la autopsia. Nosotros, ¿cuál es el argumento que queremos dar en el contraexamen? Que Agustín estaba ebrio y eso afectó su accionar. Eso es la conclusión a lo que nosotros vamos a llegar, pero recién en el alegato de clausura. Nosotros siempre vamos a pensar en el contraexamen con miras al alegato de clausura. No vamos a hacer preguntas que no se van a utilizar. Entonces, esta es nuestra finalidad o este es nuestro punto, la hora de realización de la autopsia. Esta es nuestra finalidad o la conclusión a la que queremos llegar. Para hacer todo este camino, tenemos que hacer tantas preguntas, o sea, desagregar todo ese tema en muchas preguntas. Usted realizó la pericia aproximadamente a las 21, al menos 6 horas después del momento en que Agustín fallece. 6 horas después, Agustín presentaba 0,9 gramos de alcohol en sangre. 0,9 grados de alcohol en sangre produce en las personas alteraciones en la conducta. ¿Sí? Ahí con todas esas preguntas, nosotros recién terminamos de tratar este tema que es la hora de realización de la autopsia. Ahora vamos a pasar a un tema que es el contraexamen de peritos. En realidad no se diferencia en gran medida de lo que es los objetivos que vamos a tener o que se puede eh, contradecir con respecto a un testigo común, pero los temas que podemos tratar es, por ejemplo, el procedimiento, es decir, cómo se realizó, si se usó el procedimiento estándar, si no se realizó el procedimiento completo, o si había otros procedimientos que se podían llegar a utilizar, las conclusiones, es decir, hay mucha probabilidad de que esto haya pasado, poca probabilidad, o hay otras posibilidades de conclusiones a las que se podía haber llegado. Y también se puede cuestionar claramente la idoneidad, que puede ser porque no tenía la idoneidad para realizar ese tipo de pericia u otra. Siempre es recomendable cuando nosotros vamos a hacer o cuando vamos a examinar una pericia, tener a alguien que nos indique o que nos saque las dudas respecto a los aspectos técnicos. Recordemos, nosotros somos abogados, no somos peritos, no somos criminalísticos, no somos médicos, entonces hay muchas terminología que no la vamos a conocer. Entonces es importante tener a alguien experto que nos explique y nos diga qué se podría cuestionar o por ahí que nos diga esto está perfecto, no se puede cuestionar nada. Hoy hablábamos de que las herramientas que contábamos o cómo se debía hacer un contraexamen y yo les hablaba del ritmo, ¿sí? Una pregunta tras otra, no dejar que el testigo controle nuestro contraexamen, nosotros somos las personas que tenemos que controlar el testigo. Les decía también, el responda por sí o por no es la última ratio o la última herramienta a la que tienen que acudir. Hay otras herramientas como el ritmo mismo, es decir, cuando está terminando de dar una respuesta, ya empezar a pensar en la siguiente y no dejarnos con baches. Pero en caso de que suceda, hay ciertas herramientas como por ejemplo las válvulas de escape. ¿Qué son las válvulas de escape? Son preguntas abiertas que se van a hacer solo sobre zonas seguras que sirvan como una válvula de escape de modo de evitar el silencio
que va a funcionar como una invitación para explicar, porque claro, si el testigo ve que nosotros no estamos hablando, tal vez nosotros recibimos una respuesta que no esperábamos o nos olvidamos la pregunta que seguía. Bueno, válvula de escape, una pregunta abierta sobre un tema que nosotros estamos totalmente seguros de la respuesta. Le vamos a decir eso y una vez que nosotros nos volvimos a recuperar o que sabemos la respuesta, la pregunta que seguía, listo, le cortamos. Bueno, ahora vamos a seguir y seguimos con nuestro contraexamen. Esto es algo muy importante, solo se usa en casos de emergencia, ¿sí? No abusemos de esta herramienta, pero bueno, podemos hacerla y siempre sobre zonas seguras. Nunca se arriesguen a la respuesta que puedan esperar. Una forma, ya vamos a hablar más de lo que es técnica tal vez, de desacreditar al testigo. Vamos a ir siempre de lo general a lo particular, ¿sí? Crear una historia. Por ejemplo, nosotros queremos desacreditar al testigo y decir que está mintiendo, vino a ayudar a su pareja. Entonces vamos de lo general, vamos a construir una historia. Tenemos dos caminos posibles, decirle, usted está casado con, con Marianita, usted mentiría por él, listo. Pero ahí puede ser que usted mentiría por él y me diga no, y no creamos una historia, entonces no hay algo para desacreditar a ese testigo. ¿Cómo sería lo correcto? Ir de lo general a lo particular y crear una historia, dar una estructura narrativa, construir una historia. Usted está casado hace 12 años. Usted tuvieron 3 hijos juntos. Los 3 van al colegio. Usted no tiene ingreso autónomo, ¿sí? Estamos dando toda información sobre hechos, nada ponernos filosóficos o sentimentales de usted lo quiere mucho, no, son hechos, ¿sí? Usted no tiene ingresos autónomos, usted paga todos los servicios con lo que gana el papá de sus hijos. Si usted pudiera ayudarlo, lo haría, ¿no? Y acá desacreditamos al testigo. ¿Por qué digo desacreditamos al testigo? Porque la respuesta ya va a ser indiferente. Con toda la historia que nosotros creamos, si nos dice que no, con toda la historia que construimos, es claro que está mintiendo. ¿Sí? Entonces acá la respuesta ya no es indiferente y con esto desacreditamos totalmente al testigo. Otra herramienta que también se utiliza es lo que se llama looping. ¿Qué es el looping? Nosotros vamos a tener mucha información, ¿sí? Que no la podemos hacer. Hoy dijimos que es por un hecho o una proposición por pregunta. Nosotros no podemos preguntar, ¿usted vio a un hombre alto, con cabello castaño, de, no sé, con un buzo azul? Porque a eso nos podrían objetar por pregunta compuesta y hasta podría también ser pregunta confusa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar esto, esta herramienta looping? Vamos a hacer toda esa información desagregarla en preguntas. Es muy importante para que se entienda que usen el ritmo, ¿sí? Usted ve a una persona huir del sitio, el testigo te va a decir que sí. ¿Esta persona era alta? Sí. ¿Esta persona era alta y de pelo negro? Sí. Esta persona era alta de pelo negro con pantalones negros. Sí. Esta persona era alta de pelo negro con pantalones negros y camisa blanca. Entonces, acá nosotros construimos toda la historia, no es que estamos haciendo preguntas repetitivas y tampoco no estamos cayendo en hacer una pregunta compuesta. Eso es todo respecto a lo que es contraexamen. Eh, Ahora los invitamos a que puedan aplicar esto. Claramente van a surgir muchas dudas a medida que ustedes vayan haciendo los ejercicios. No duden en consultarnos. Que tengan una hermosa tarde.